Directora de análisis de pobreza, desigualdad y cultura democrática del poderoso Ministerio de Economía y Desarrollo. Oh, sí, Doña sí, Rosa sí. Cañete. Esa sabe de qué habla, porque además mide, investiga y estudia en campo, in situ, el panorama social y económico del país. Rosa, buenos días, querida. ¿Se nos frizó? No, ya está ahí, está ahí. Ah, Está muteada. Rosa, por favor, vamos a desmutear tu micrófono. Rosa, necesito que te compremos un paquetico. Francis, No, no. Francis. Buenos días, Ricardo. Un placer estar acá con ustedes. Hola, querida, ¿cómo está? Mi querida Rosa, ha salido el último boletín donde se refleja que definitivamente el COVID nos hizo retroceder en materia de pobreza, sobre todo pobreza monetaria, y muchos dominicanos han entrado, unos a pobreza extrema y otros a pobreza general. Además de pedirte que compartas con nosotros los datos generales y más relevantes, ¿cómo estos datos van a impactar en la toma de decisiones de las políticas públicas por parte del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo? Sí, el impacto del COVID ha sido terrible a nivel mundial, no es una característica exclusiva de República Dominicana. Las tasas de pobreza lamentablemente han aumentado en todos los países a nivel mundial por una contracción brutal de la economía debido a las medidas que se tuvieron que tomar para frenar el contagio. En República Dominicana específicamente tenemos ahora los datos de pobreza monetaria, ¿no? Es muy importante plantear que nos estamos refiriendo a pobreza monetaria, la cual ha tenido el mayor impacto por efecto de la crisis del COVID y que ha llevado a un aumento a nivel nacional de 2.4% en la tasa de pobreza. Eso significa que alrededor de 268,000 personas cayeron por debajo de la línea de pobreza monetaria general y que alrededor de 90,000 personas más que el año pasado cayeron bajo la línea de pobreza extrema. Cuando tú hablas de la gente que cae en pobreza extrema, monetaria, hay una forma, y los que no tenían empleo, los que estaban cesantes, que se le ha agravado la situación de obtener con qué vivir. Ustedes tienen una apreciación de ese volumen de personas, no lo que recibían, que ahora tú puedes registrarlo como perjudicado, sí, lo despedido, cualquier cosa, pero y el hambre que tienen la masa de los que no tenían ingresos. ¿Ustedes tienen una idea real del volumen de gente afectada por esta crisis? Efectivamente, o sea, es decir, ahora mismo, por ejemplo, la tasa de pobreza extrema se calcula a partir del costo de una canasta básica de alimentos, es decir, y por lo tanto, las personas que caen por debajo de la línea de pobreza extrema monetaria se supone que tienen ingresos inferiores a los necesarios para poder alimentarse eficientemente. Hay otra serie de datos que ha levantado también el Sistema de Naciones Unidas sobre la población más vulnerable, que nos hablan también de un impacto severo en la capacidad de acceso a alimentos de alguna parte de la población. Es importante plantear que este impacto ha sido mucho menor gracias a la extensión de los programas, a programas de transferencia condicionada que se han mantenido hasta diciembre y que el gobierno decidió a partir de diciembre extenderlos ya hasta abril para seguir mitigando el impacto de la crisis. Es decir, gracias a la extensión de esos programas, cerca de 600,000 personas no cayeron por debajo de la línea de pobreza monetaria y por lo tanto, digamos, pudieron seguir consumiendo lo básico para vivir gracias a los programas de transferencia. El impacto, como quiera, ha sido importante, igual aquí que en el resto de los países a nivel mundial. Pero ahí está la crisis del modelo, de que es hasta abril que le van a dar protección. Y a partir de... Rosa, en un país que tiene un hoyo fiscal tributario grandísimo y caída de la mayoría de las variables y los ingresos, se hace imposible mantener ese modelo, ¿no?, de asistencia para que la gente no cayera en la pobreza.
¿Qué va a pasar después? ¿Cómo se va a mitigar esto? Bueno, el enfoque del gobierno ha sido impulsar la reactivación económica y de hecho los datos a diciembre nos indicaban ya que que más de un 60% de los empleos que se habían perdido por la crisis, es decir, de los datos que nosotros mismos publicamos en junio, ¿no? que planteaban un panorama terrorífico, ya a diciembre se dio hasta, se sigue manteniendo, es decir, enero plantea también una recuperación mayor y en ese sentido a diciembre, como les decía, ya el 60% de los empleos perdidos se habían recuperado. Falta mucho por hacer, es decir, no se puede minimizar el impacto que esto ha tenido en la calidad de vida de la población, pero el enfoque que se está teniendo es generar empleo no solo como política productiva que se está haciendo en hoteles, o sea, se están aplicando políticas para intentar reactivar la actividad económica y por lo tanto el empleo, sino también, por ejemplo, el próximo programa de lucha contra la pobreza, el antiguo Solidaridad, a partir de abril se relanza bajo el nombre Supérate y con un foco muy importante en generar empleo, es decir, y por lo tanto con el objetivo de que las personas que reciben estos apoyos en algún momento ya no los vayan a necesitar más, es decir, en algún momento consigan un empleo y dejen de tener unas condiciones que ameriten ese ingreso básico que se da a través de los programas de transferencia condicionada. Entonces, el foco en el empleo es central, el foco en la calidad del empleo es también central y otro componente importante que va a tener el nuevo programa de transferencias condicionadas que se ha basado en base a los análisis que estamos elaborando en el Ministerio es el tema de la reducción de la pobreza femenina y en ese sentido también el próximo programa Supérate va a tener otro componente importante que es el de políticas de cuidado, es decir, el ayudar a que el cuidado de los niños, los envejecientes y los discapacitados, tan importante, pueda ser provisto a través de servicios universales del Estado y por lo tanto las mujeres de los barrios más pobres, de las zonas más pobres del país, puedan tener espacio para buscar ingresos remunerados, ¿no? A través del empleo. Y en ese sentido, este es otro de los componentes que también va a tener, por ejemplo, el próximo programa Supérate. Entonces, el enfoque, como bien planteas, es no se pueden seguir, o sea, los subsidios son necesarios y hay que darlos cuando son necesarios. Es decir, durante la crisis había que buscar ese dinero y se ha buscado, pero es cierto que el objetivo no es mantener esos subsidios de por vida, sino conseguir que las condiciones de empleo, el sistema económico del país sea suficientemente potente y genere empleo digno para que los programas de transferencias cada vez puedan ir disminuyendo. Rosa, definitivamente hay que concluir que las ayudas sociales y las decisiones que tomó el gobierno pasado y que han sido también continuadas por definitivamente ayudaron a que más dominicanos no entraran a esos niveles de pobreza. Se ha hablado mucho de la importancia de la territorialización de las políticas públicas, lo ha dicho el ministro, creemos que es importante, pero a veces uno siente que las medidas que se toman no van en consonancia con el discurso. ¿Cómo desde el Ministerio de Economía y Planificación van a hacer que de los ministerios se baje a la territorialidad de esas acciones? Bueno, se está haciendo un trabajo fortísimo a través del Viceministerio de Ordenamiento Territorial y desde las otras unidades del Ministerio en ir provincia por provincia, reactivando consejos de desarrollo y haciendo planes de desarrollo territorial. Es decir, el desarrollo ocurre en un territorio y es necesario generar condiciones de empleo, condiciones productivas y condiciones educativas en cada uno de los territorios del país para garantizar que ese desarrollo se da y que se garantizan los derechos de todas y gracias muchísimo. ¿Quién se anunció ahí? Sí, esa es una de las... Se está cortando un poco, Rosa, tu conexión. Sí, ya es una llamada que está entrando. Ok. Bueno, qué bueno. De verdad, Rosa, que estos consejos de desarrollo están
puntualizándote y resaltándose. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esas valiosas informaciones que necesitamos que como país podamos seguir avanzando y que un dominicano más no retroceda a caer ni en pobreza extrema ni en pobreza general. Muchísimas gracias, Rosa. Gracias a ustedes.